Muy bien, entonces vamos a ver, como les digo, el sistema excretor. ¿Ya? El sistema excretor. Muy bien, este sistema es uno de los más especiales que vamos a tener en cuenta nosotros, dado que este sistema excretor va a tener como muchas funciones, dentro de las cuales voy a decir yo las siguientes. Las siguientes son, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones del sistema excretor en los animales? Las funciones de ese sistema excretor en los animales, pues va a ser la de liberación, va a ser una liberación de desechos, va a ser una liberación de desechos, los cuales han sido un producto del metabolismo, ¿ok? Son los desechos productos de un metabolismo. Ahora, la pregunta del millón, ¿y qué es un metabolismo? Metabolismo. ¿Qué es un metabolismo? Pues voy a decir lo siguiente. El metabolismo va a ser una conversión química de sustancias. Entiéndase que este metabolismo va a tener, ¿qué va a tener este metabolismo? Va a tener dos etapas, las cuales interactúan entre ellas. Por decirlo, la primera etapa vendría a ser lo que es el catabolismo. Y la siguiente etapa va a ser el proceso llamado anabolismo, ¿ok? Catabolismo y anabolismo son los dos procesos, ¿sí? Son los dos procesos que van a englobar lo que es el metabolismo. Ahora bien, si yo quiero hablar sobre el catabolismo, va a ser la destrucción ¿de qué? De sustancias inmensas para obtener pequeñas sustancias. Acuérdense que la palabra catabolismo va a venir como de cataclismo. Entonces, voy a decir que en el catabolismo es la destrucción de sustancias, vamos a decir, relativamente grandes, o sea, no son del todo grandes, relativamente grandes, ¿ya? Relativamente grandes para obtener, número uno, energía y sustancias pequeñas. Sustancias pequeñas como cuáles, como los tipos de moléculas, también como los tipos de átomos, o sea, lo que vendría a ser nuestros bio, biomoléculas, o bien llamados principios inmediatos, ¿ok? Entonces, si hasta acá un poco necesitan algo que les diga, miren, una explicación sencilla sería, cuando nosotros ingerimos, para que me entiendan lo que es el catabolismo, para que me entiendan lo que es un catabolismo, vendría a ser lo siguiente. Ustedes, asumo, hoy es las 3 de la tarde, ya han almorzado. Entonces, si ustedes ya han almorzado, están en este momento haciendo catabolismo en su sistema digestivo, o sea, ya están interactuando con una especie de metabolismo. ¿Qué significa? Asumo que alguno de ustedes haya ingerido en su almuerzo, doy una hipótesis, un pollo, digamos pollo milanesa de pollo. Entonces, este pollo, cuando ha sido ingerido por la persona, ¿no? Me doy cuenta que yo estoy viendo los trozos de pollo. Yo estoy viendo los trozos de pollo. Entonces, voy a efectuar el catabolismo. ¿Qué voy a hacer? Mi sistema digestivo va a comenzar a destruir esos trozos de pollo. Va a comenzar a destruir esos trozos de pollo de lo que son sustancias gigantes o relativamente grandes, yo las voy a degradar a biomoléculas, como es el caso de los glúcidos, de los lípidos, de las proteínas, de las vitaminas. O sea, este pollo, yo lo que les puedo decir, la milanesa de pollo estaba hecha de un montón de proteínas. Dicha de estas proteínas han sido ya destruidas o están siendo destruidas por su sistema digestivo. Ese es el catabolismo. ¿Y para qué voy a destruir este pedazo de pollo? Pues quiero yo de este pollo asimilar sus nutrientes y también quiero obtener energía. Entiendan, eso es el catabolismo. Ahora, ¿y qué es, profesor, el anabolismo? Pues el anabolismo es lo contrario. Va a ser la formación
de sustancias relativamente grandes a partir de pequeñas, a partir de átomos, de moléculas pequeñas, con la ayuda de energía. O sea, si yo en algún momento veo en algún examen y te dice, cuál es el proceso metabólico por el cual yo puedo producir diferentes sustancias relativamente gigantes de sustancias pequeñas como son átomos, moléculas, utilizando energía, pues voy a decir que ese es el proceso llamado anabolismo. Un ejemplo didáctico para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, la saliva. La saliva que nosotros producimos lo hacemos mediante un proceso anabólico. Es algo didáctico lo que te estoy diciendo, porque esta saliva obviamente va a necesitar de átomos, átomos como el hidrógeno, átomos como el oxígeno, voy a necesitar aminoácidos, biomoléculas, como es el caso de las enzimas, como es el caso de la tialina, de la amilasa y un montón de otro tipo de enzimas que vienen a ser proteínas. Y obviamente para que yo produzca esa saliva en mis glándulas salivales, voy a necesitar lo que son átomos, lo que son moléculas, y también voy a necesitar lo que es energía. Obviamente ese es el proceso llamado anabolismo. Ahora, vuelvo yo a lo que estamos viendo, que es el sistema excretor. Este sistema excretor, como les dije, es el encargado de la liberación de sustancias de desecho. Cabe señalar que estas sustancias de desecho incluye el agua. Dado que, ¿por qué hago esa excepción? Porque nuestro sistema excretor se va a vincular mucho con nuestro sistema urinario en este tema. Porque si yo hablaría de un sistema excretor global, tendría que hablar que es el sistema digestivo, tendría que hablar que es el sistema respiratorio. Dado que si yo hago memoria, este sistema digestivo va a asimilar los nutrientes y va a originar lo que vendrían a ser nuestras heces a nivel de nuestros intestinos. Entonces, el sistema digestivo vendría a ser parte del sistema excretor. Ahora, si yo te hablo del sistema respiratorio, nosotros inspiramos oxígeno y al inspirar oxígeno, nuestros pulmones como que se hinchan y luego se da el proceso de hematosis en nuestros alvéolos pulmonares, es decir, el intercambio del oxígeno por el CO2. Luego, nuestros pulmones como que se van a contraer y ahí es donde nosotros expulsamos el aire. Este aire va a tener bastante concentración de dióxido de carbono, que es el CO2. Entonces, ahí ya les estaría diciendo que son sistemas excretores. Pero lo que es la biología, lo que es la anatomía, incluye mucho o hace la diferencia en el sistema urinario. Este sistema urinario, más que todo, es el responsable de la eliminación del agua. El sistema urinario va a ser responsable de eliminación de las sustancias, más que todo metabólicas, o sea, los desechos celulares. Va a ser responsable de la eliminación de las sustancias metabólicas mediante un líquido, y este líquido ya sabemos nosotros que se llama la orina. Ahora, profesor, anteriormente a este tema estuvimos viendo lo que es el sistema digestivo. Obviamente, el sistema digestivo es el que asimila, es el que selecciona los nutrientes, pero estos nutrientes van a viajar por ciertos procedimientos al interior de nuestras células, dado que nuestras células también tienen vida, y esta vida hace de que las células también tengan que como alimentarse, ¿ok? Tienen que como alimentarse, y por lo tanto, estas células también, una vez que culmina su alimentación, van a producir desechos, y estos desechos van a viajar, y eso es lo que me interesa. Los desechos metabólicos de las células viajan por el torrente sanguíneo. Entiéndase que cuando yo hablo del torrente sanguíneo, voy a decir que es un tejido, ¿ah? La sangre viene a ser el único tejido acuoso, es un tejido acuoso
especializado del conjuntivo. O sea, si yo hago un poco de memoria, profesor, y me voy a lo que es el proceso de la histología, entiéndase, histología viene de la palabra histo, que significa tejido, y lo que es logos, que vendría a ser el estudio. Por lo tanto, la histología va a ser el estudio de los tejidos. Ahora, esta histología, hijos, en el ser humano va a tener 4 tipos de tejidos especiales. ¿Y cuáles son estos 4 tipos? Número 1 va a ser el tejido epitelial. Número 2 va a ser el tejido conjuntivo. Número 3 va a ser el tejido muscular. Y finalmente, el tejido nervioso. Ahora, ustedes me dirán, pero profesor, usted me está hablando del tejido sanguíneo. Pues este tejido sanguíneo es una especialización del conjuntivo, dado que el conjuntivo va a tener las siguientes especialidades, como es el caso del tejido adiposo, como es el caso del tejido cartilaginoso, también puede ser el caso del mismo tejido óseo, el tejido también sanguíneo. Puedo decir a su vez, si me emociono y digo, va a ser el tejido laxo, el tejido denso, y puedo decir un montón. Hasta ahí lo que me interesaría es que ustedes dominen de que el tejido con más especialidades va a ser el tejido conjuntivo. Ese es el tejido que va a tener más diferencias, va a ser, por decirlo así, va a tener diferentes componentes, ¿ok? Muy bien. Y ahora, les estaba diciendo de que los desechos metabólicos que las células han expulsado tienen que viajar por el torrente sanguíneo, que es el tejido acuoso, es el tejido especializado del conjuntivo. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente, profesor. Si hablamos y decimos que los animales tienen vida, pues estos animales también tienen un proceso de evolución. Voy a decir, tienen un proceso de evolución. Y este proceso de evolución hace de que el sistema excretor se diferencie en 2 sistemas. ¿Y cuáles son esos 2 sistemas, profesor? Número 1 va a ser el sistema excretor directo. Y luego va a ser el sistema excretor indirecto. Ahora, entiéndase lo siguiente. Yo voy a examinar lo que es el sistema excretor de manera directa. Profesor, el sistema excretor de manera directa va a tener lo siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Miren, aunque suena algo paradójico, ¿cómo es la vida? Un sistema excretor que tiene eficiencia directa carece de un sistema propio de expulsión de desechos, Y ustedes me dirán, profesor, ¿y si no tiene un sistema el cual no tiene aparatos, no tiene órganos que van a expulsar estos desechos, ¿cómo lo hace? Voy a decir que las propias células, de manera independiente, van a expulsar sus desechos mediante un proceso llamado difusión, mediante un proceso llamado difusión. Ahora, tengo que decir lo siguiente, si estoy hablando de un sistema muy independiente a nivel celular, voy a decir, los animales menos evolucionados efectúan este proceso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, voy a decir que aquí están las esponjas, voy a decir también que aquí están, profesor, los celenterios. Ahora, ustedes que están en quinto de secundaria, obviamente dominan este tema. Por ejemplo, las esponjas tienen otro nombre, vendrían a ser los poríferos, así como nuestro amigo Bob Esponja. Los celenterios, pues tienen otro nombre, los celentarios o cenidarios, que vendrían a ser como los tatarabuelos de los gusanos. Más o menos es la idea que yo quiero que ustedes lo entiendan. Entonces, yo digo, en lo que es la excreción directa, obviamente tiene que venir a mi cabecita, no hay un órgano de excreción definido. Eso tienen que ustedes englobarlo. ¿Ah? Entonces, yo digo, profesor, entonces, en un sistema de excreción indirecto, ahí sí se da la presencia de un sistema, de un
sistema excretor definido. Y ahí nosotros vamos a englobar a lo que son los animales superiores. Y dentro de estos animales superiores, pues están los humanos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tengo que decir lo siguiente, profesor. ¿Cuáles son las sustancias de desecho? ¿Cuáles son las sustancias de desecho metabólico que me interesan? ¿Cuáles son estas sustancias? Número uno, son tres esencialmente, pero número uno voy a decir que son el amoníaco. El amoníaco lo vamos a considerar como principal amoníaco, como principal molécula de expulsión de desechos. ¿Y cuál es la fórmula del amoníaco, profe? Es NH3. Acto seguido, también voy a decir que otra molécula va a ser la urea. Esta urea, también ustedes la han escuchado quizás, que se utiliza mucho en lo que es el nivel de la agricultura. La urea. ¿Cuál es la fórmula de la urea? Es un CH4N2O, ¿sí? Y finalmente voy a tener lo que es el ácido úrico. El ácido úrico, hijos, se ve más que todo a nivel hospitalario, pues los varones, a diferencia de las damas, los varones no es recomendable que se consuma mucho lo que es la cerveza. También no se puede abusar de lo que vendría a ser la carne de res, las carnes rojas, dado que en un varoncito estos tipos de alimentación, como les digo, las carnes rojas, lo que es la cerveza y todo lo que se deriva del alcohol, va a originar cierto tipo de aminoácidos que van a dar la presencia del ácido úrico. Y en los varones un nivel de ácido úrico muy, pero muy elevado va a originar lo que es una patología, como es el caso de la gota. Y la gota es un proceso que también se vincula o se complica con la diabetes. Y esto se ve más que todo en la extremidad derecha del pie, en los varoncitos, dado que se va a cristalizar este ácido úrico. Entonces, digo, el ácido úrico, profesor, la fórmula del ácido úrico, C5H4N4 y finalmente O3. Esa es la fórmula. Ahora, si ustedes me están diciendo, profesor, el amoníaco me ha dicho que es NH3. ¿Qué significa este NH3? Significa que yo tengo un átomo de nitrógeno unido a tres átomos de hidrógeno. Y lo mismo va a suceder con la urea y el ácido úrico. La urea tiene un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y finalmente un átomo de oxígeno. Lo mismo va a pasar con el ácido úrico. Va a tener 5 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno, 4 átomos de nitrógeno y finalmente 3 átomos de oxígeno. Pues estas tres sustancias van a ser las sustancias principales que van a servir como desechos metabólicos. Y no solo en el caso de la excreción indirecta, sino también yo tengo que decirlo en el caso de la excreción directa. ¿Ya? En el caso también de la excreción directa se dan estos desechos. Muy bien, esos dos tipos, como les decía, estos dos tipos, el sistema de excreción directa como el sistema de excreción indirecta, se dan en todos los animales. Una vez más te digo, el sistema excretor directo solo será en dos animales involucionados o muy simples, que vendría a ser los poríferos, como tu amigo bot esponja, o sea, las esponjas, y finalmente vendría a ser lo que son los cenidarios, ¿ya? Los cenidarios, y otro nombre de los cenidarios vendrían a ser los celenterios, muy bien. Y en el sistema de excreción indirecto, acá ya está lo que es todos los demás animales, todos los demás animales. Y obviamente acá ponemos al animal mayor, a los humanos. Ahora, entiéndase que el sistema excretor indirecto carece de un órgano excretor, de todo un sistema. En cambio, el sistema de excreción directo sí posee un sistema especial, ¿sí? Posee un sistema especial. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de los animales superiores, como es el caso de los humanos, tengo que decir que los humanos pues van a tener un aparato especializado, llamado sistema urinario. Y acá dentro de este sistema urinario vamos a encontrar lo más importante, que vendría a ser los riñones. Los riñones
van a ser el centro, lo más importante de este aparato urinario. Muy bien. Ahora, tengo que decir lo siguiente. El ser humano es muy complicado, ¿ya? Es muy complicado. Por lo tanto, este ser humano va a produce muchas sustancias de desecho. Produce muchas sustancias de desecho. Por ejemplo, yo te digo, vamos a ver los ejemplos. Ejemplo número 1, sustancias metabólicas, o sea, producto del metabolismo que anteriormente ya les expliqué. ¿Cuáles son estos desechos de sustancias metabólicas? Vamos a ver aquí el caso de la urea, ¿ok? El caso de la urea. Profesor, otra sustancia también es aparte de la urea. El mismo ácido úrico. Tengo a la urea, tengo al ácido úrico, de ahí voy a tener también lo que son las sales inorgánicas, y finalmente también voy a tener lo que es el dióxido de carbono, y finalmente voy a tener el dióxido de carbono. Muy bien. Ya obviamente ustedes ya hayan captado las formulitas de la urea y hemos visto, el ácido úrico también. De las sales inorgánicas les comento, todo aquello que sea una sal, sí o sí tiene que tener al elemento sodio y al elemento cloro. Para que yo te hable de una sal, sí o sí tiene que haber sodio y cloro. Y el dióxido de carbono es el CO2. ¿Ok? Muy bien, esas son las sustancias del tipo metabólicas. Ahora voy a hablar el número 2. ¿Y cuál es el número 2? El número 2 van a ser las sustancias tomadas en exceso. Y estas sustancias tomadas en exceso van a ser las siguientes. Por ejemplo, el agua. Y obviamente, si yo hablo de agua, tengo que vincular lo que son las sales minerales. El agua, las sales minerales. Y aunque ustedes no lo crean, también va a estar metido el alcohol. El alcohol, pero no el alcohol que ustedes están pensando, sino que, por ejemplo, yo les digo, cada vez que nosotros consumimos frutas, estas frutas dentro de nuestro sistema digestivo van a tener un proceso metabólico como vinculándolo de manera didáctica va a haber una putrefacción. Y obviamente estas frutas, al tener vitaminas y otro cierto tipo de bioelementos, se van a comenzar a descomponer en mezclas alcohólicas, ¿ok? En mezclas alcohólicas. Entonces nuestro cuerpo tiene que tener cierto tipo de alcohol, pero no el alcohol de bebida, sino les digo un alcohol natural, que es totalmente distinto. Y este alcohol tiene un cierto límite. Pero si yo elevo este nivel de alcohol, obviamente lo voy a tener que expulsar como sustancia de exceso. Ahora, la pregunta del millón. Yo sé muy bien que ustedes, en alguna vez de sus vidas, hayan presenciado que en películas o quizás en alguna reunión familiar, que cuando una persona comienza a ingerir bebidas alcohólicas, como que tiene la necesidad de ir al baño. Es porque nuestro cuerpo, mediante este sistema urinario, lo va a expulsar el alcohol, no va a haber absorción. Y si hay una absorción, pues va a tener cierto nivel. Y por eso, si es que yo comienzo a abusar, obviamente ustedes no entienden lo que les hablo porque no prueban estas cosas porque son tóxicas. Entonces, yo tengo que decir, profesor, en el caso hipotético, digamos, de un adulto que se está embriagando, va a tener cierto nivel. Una vez que pase ese cierto nivel, ya comienza como a tener mareos, como que se da cuenta de que está completamente ebrio. ¿Y es por qué? Porque este alcohol no es que tu cuerpo le esté asimilando, sino que ya está en todo tu torrente sanguíneo viajando como loco. Y tus células neuronales no les gusta el alcohol. Tus neuronas como que les da una especie de mareo, como que no les gusta. Entonces es ahí donde yo digo que estoy ebrio. ¿Y qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues mi sistema urinario se va a encargar de expulsar este alcohol mediante la orina. Por eso es que yo o la persona ebria va continuamente al baño. Ahora, al día siguiente de que una persona ha tomado, va a amanecer con la boca seca. Va a amanecer con la boca seca, ¿por qué? Porque se ha deshidratado. Se ha deshidratado porque ha expulsado este alcohol mediante el agua.
mediante el agua, o sea, la orina. Y obviamente tiene doble, ¿cómo le puedo decir? Hay personas que dicen que tomar bebidas alcohólicas, como es el caso de la cerveza, es diurético, o sea, como que te limpia los riñones. Pero hay otros científicos también que te dicen que no, o sea, como que los hace trabajar mucho y desgasta tus células. ¿Por qué? Porque les quita el agua a tus células. Y si yo les quito agua a mis células, pues voy a acelerar el proceso de envejecimiento. Voy a acelerar el proceso de envejecimiento, como les digo. Muy bien. Entonces, hasta ahí tengo dos ejemplos. Siguiente ejemplo, voy a decir cuáles son, vamos a decir, las sustancias tóxicas o ponzoñosas, sustancias tóxicas o ponzoñosas. También se le puede decir cicutosas, ¿ok? Cicutosas. Por ejemplo, profe, sustancias tóxicas voy a tener, y aunque ustedes no lo entiendan o no me lo crean, va a ser la glucosa, número uno la glucosa, y también los venenos. Profe, ¿cómo que la glucosa va a estar dentro de una sustancia tóxica? Si yo hago memoria, la glucosa lo hemos visto que es un tipo de glúcido. Incluso usted nos dijo que este del glúcido, que es la madre de todos los glúcidos, es la madre de todos los glúcidos. ¿Cómo usted ahora me dice que la glucosa va a estar dentro de una sustancia tóxica para mi cuerpo? Es que, hijos, la glucosa tiene que tener un cierto nivel, pero si yo no exagero de ese nivel, consumo muchas azúcares, consumo mucho tipo de alimentación con bastante azúcar, pues voy a desencadenar lo que es una hiper glucólisis, hiperglucofálisis, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Que va a aumentar mi nivel de glucosa en la sangre a tal punto que la insulina que ha sido producida en lo que son mis islotes no va a tener mucho control y esta glucosa va a comenzar como a envejecer aceleradamente a mis células y va a evitar que mi tejido sanguíneo produzca lo que son cierto tipo de elementos sanguíneos que me va a ayudar en la cicatrización de heridas. Entonces, esta glucosa hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener demasiado cuidado, como les digo. Ahora, seguimos hablando del sistema urinario humano. Profesor, este sistema urinario, usted nos dijo al inicio que el riñón es el encargado de producir, el riñón es el encargado de producir la orina. Profesor, esta orina luego se va a acumular en la vejiga urinaria, se va a acumular en la vejiga urinaria. Entonces digo, se almacena en la vejiga urinaria y finalmente se va a expulsar por la uretra. O sea, se expulsa por la uretra. Entiéndase que acá no tengo yo la diferenciación de que sea varón o que sea mujer. Todos tenemos una uretra. Profesor, pero ¿cómo así? La uretra está vinculada en el caso de los varones al conducto del pene. Obviamente que va a ser un mecanismo un poco diferente al de las mujercitas, porque en el caso de la uretra femenina, al ser más pequeña, porque está vinculado dentro del conducto vaginal, tiene cierto tipo de modificaciones y de diferencias, que eso lo miraremos en el sistema reproductor. Pero en el caso del sistema urinario, vamos a decir que tanto varón como mujer tienen lo mismo y tienen la única función que es la de expulsión. Ahora, yo voy a decir lo siguiente. Voy a comenzar con lo que son mis riñones, ¿ok? Voy a comenzar con lo que son mis riñones. Entonces, voy a decir lo siguiente. Estos riñones son, son dos órganos simétricos, ¿ok? Son dos órganos simétricos. ¿Y por qué les digo que son simétricos? Porque le vamos a poner la palabrita semejantes. O sea, semejantes. No son iguales, profe, no. Dado de que, por ejemplo, voy a compartir la pantalla con la función de acá. Muy bien. Miren, ya. Asumamos, hijos, yo voy a dibujar lo que es la columna vertebral. Ya, estoy dibujando la columna vertebral. Mm, ahí, ¿ya? Entonces, esta columna vertebral tiene lo que son vértebras. Va a tener lo que son las vértebras cervicales, va a tener lo que son las vértebras dorsales o torácicas, va a tener las vértebras lumbares,
va a tener las vértebras sacras y finalmente va a tener las vértebras coccygeas. Ahora, lo que es mi riñón va a estar en una posición entre las primeras vértebras lumbares, la L1, L2, L3 y la última vértebra dorsal, la D12. ¿Ok? Ahí es donde van a estar nuestros riñones en forma de frijoles. ¿Sí? En forma de frijoles. Entonces voy a decir yo lo siguiente, que la ubicación de mis riñones será, se ubican entre lo que es la dorsal número 12 y la lumbar 1, lumbar 2 y finalmente la lumbar 3. Esa es su ubicación, ¿ok? También puedo decir que está en la parte superior del abdomen, parte superior del abdomen. A ver, hijos, me queda algo de 8 minutos. Por favor, déjenme sus datos, si no el sistema no los va a leer. ¿Ah? Déjenme sus datos, por favor, dejen sus datos. Yo estoy viendo, que tengo 19 alumnos. Tengo 19 alumnos. Ya, tengo 19 alumnos. Y de estos 19 alumnos es el colmo que solo me hayan dejado 4 personas sus datos. O sea, y los demás. Muy bien, entonces, decía lo siguiente. Estos riñones están ubicados en la D12 y hasta la lumbar número 3, parte superior del abdomen. También puedo decir que están ubicados de una manera retroperitoneal. Retroperitoneal. Muy bien. Hasta ahí era lo que me interesaba en lo que es dibujitos. Ah, ya, faltaba lo siguiente. ¿Por qué les estoy poniendo que son semejantes o simétricos? Miren, si yo voy a hablar de lo que son el riñón, por ejemplo, digamos, este es mi lado derecho, este es mi lado izquierdo, ¿ya? Vamos a decir nosotros lo siguiente, que el riñón derecho va a estar más abajo que el riñón izquierdo. ¿Ya? Así como estamos viendo en el dibujo, y están enfrentados por su parte cóncava. Profesor, ¿y por qué el riñón derecho está más abajo que el izquierdo? Pues vamos a decir que en el lado derecho tenemos una glándula también, que vendría a ser el hígado. Este hígado es el responsable de que nuestro pobre riñón derecho baje hacia abajo, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos con lo siguiente. Son dos órganos simétricos semejantes. Ya les expliqué. El riñón derecho está por debajo del izquierdo. Y esto será por la presencia del, ya les dije, del hígado. Ahora, ¿qué más puedo decir? Ambos riñones están enfrentados por su parte cóncava. Ya saben ustedes, ¿no es cierto?, que en física, en espejos, se ve lo que son los espejos cóncavos que tienen una forma de C. Algo así es la idea para que entiendan de los riñones. Ahora, ¿qué más puedo decir de estos riñones? Ya dije, están entre la doceava vértebra dorsal y primera, segunda y tercera vértebra lumbar. ¿Ok? Ahora, si he dicho que están enfrentadas por su parte cóncava, en su parte cóncava encuentro algo muy importante, ¿ya? Algo muy importante. Encuentro lo que es el ilio. Encuentro el ilio. A ver, encuentro el ilio. Y este ilio es como una especie de puerta donde entran, a través del ilio entran lo que son las arterias y los nervios. Entran las arterias y los nervios. Y también salen las venas. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué un riñón tiene que tener nervios? Porque también hay una patología que es lo que es los cálculos renales, que más que todo también lo sufren los varones. Y estos cálculos renales, en un índice de dolor, se compara aproximadamente a lo que es un parto natural en una mujer. ¿Por qué? Porque en el hilio de los riñones hay bastantes nervios. Entonces, si yo voy a tener lo que es un riñón tapado por un cálculo renal,
el varón va a tener bastantes dolores. Y como les digo, en una escala, si decimos que un embarazo tiene una escala de dolor 10, pues un dolor de cálculo tiene un 9.2, un 9.5. Se asemeja mucho a lo que es el dolor de parto natural, ¿ya? Ahora, ustedes saben que las arterias traen sangre oxigenada del corazón y las venas son las que llevan la sangre sin oxígeno. Entonces, el riñón también tiene mucho de concordancia con lo que es el corazón, ¿ok? Muy bien, ¿qué más puedo yo decir de estos riñones? Obviamente estoy viendo lo que son los riñones. Voy a decir, por ejemplo, sus tamaños, aunque no son muy importantes, pero bueno, por si acaso. Cada riñón pesa aproximadamente lo que vendría a ser 150 gramos, ¿ok? 150 gramos. Pero para hacerles más específicos, vamos a decir lo siguiente. En un varón, el peso va a ser de 150 gramos y en cambio, en una mujercita va a ser de 135, va a ser de 135 gramos. 150 gramos en el caso del varón y 135 en el caso de una dama. ¿Ok? 150 varón y 135 en el caso de una dama. Y ahora, y profesor, ¿por qué se da esa diferencia? ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo, hijo, simplemente es que un varón no tiene mucho tejido adiposo, ¿ok? No tiene mucho tejido adiposo. En cambio, una dama sí tiene bastante tejido adiposo. Y el varón lo que tiene es más que todo más cantidad de músculos. Y por lo que tiene más cantidad de músculos, va a necesitar también más células. Y estas células van a hacer más procesos metabólicos. Y por eso es que el riñón, en el caso de los varones, es más relativamente mayor en el caso de las mujeres. Ahora, pero eso sí, hablemos de lo que son sus tamaños. Sus tamaños y dimensiones de riñón. Por ejemplo, voy a decir que tiene de largo, tiene unos 12 centímetros. Su largo es unos 12 centímetros. Son también unos 6 centímetros de ancho. Unos 6 centímetros de ancho. Y finalmente, pongámosles unos 4 centímetros de espesor. ¿Ya? De espesor. Por lo tanto, yo digo que esto se asemeja a un payal, algunos lo llaman, o frijol. ¿Sí? Puede ser un payado, puede ser un frijol. Ahora, lo que sí me interesaría que ustedes dominen sería lo siguiente. Serían las capas de los riñones, la capa de los riñones. Estas capas de los riñones van a ser 3 capas. Y estas 3 capas tienen lo siguiente. Número 1 va a ser lo que es la fascia renal. Número 2 va a ser la cápsula adiposa. Y finalmente, la cápsula renal. ¿Ok? No se olviden, fascia renal, cápsula adiposa y cápsula renal. Y con eso les digo también que en todo nuestro cuerpo, siempre en cada órgano voy a tener que encontrar 3 estructuras, donde la estructura del medio va a ser una estructura de amortiguamiento. Va a ser una de amortiguamiento, o sea, va a evitar el golpe. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, de lo que es la fascia, de lo que es la fascia renal, voy a decir, obviamente, esa es la capa más externa. Fascia viene de cara, ¿ya? Es lo más externo, es la capa más externa. Es la capa más externa y obviamente va a tener lo que es un tejido, ya hemos visto una pequeña introducción de tejidos, va a tener un tejido fibroso del tipo o de naturaleza conjuntiva, ¿ok? Va a tener conjuntiva, o sea, si yo te hablo conjuntiva, va a ser muy vascularizado, va a ser vascularizado, o sea, va a tener bastantes vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Ahora, a su vez, si es un tejido conjuntivo, no nos olvidemos que el conjuntivo también se le llama conectivo, o sea, son sinónimos. Tanto el tejido conjuntivo como el tejido conectivo son sinónimos. Y estos tejidos, a su vez de que va a tener bastantes vasos sanguíneos, va a unir, va a conectar el riñón